Muy buenos días a todos en América, muy buenas tardes en Europa. Bienvenidos a este Congreso Internacional Pensar con Bloomberg. Realmente para mí es un honor y un placer tenerlos aquí a todos ustedes presentes. Reciban una cálida acogida en nombre de la Sociedad Hispanoamericana Bloomberg. Este congreso que ha sido pues organizado en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad del Rosario en Bogotá, y donde ha participado muy activamente Josefa Ros Velasco y Alberto Fragio en la organización. Pues les da la bienvenida. Mi nombre, para los que no me conocen, soy Enver Joel Torregrosa, presidente de la Sociedad Hispanoamericana Bloomberg, y quien los acoge hoy para presentarles e introducirles a este evento singular que hemos convocado y que esperamos se repita periódicamente, porque nuestro interés es fortalecer la comunidad iberoamericana de estudiosos de la obra y del pensamiento de Bloomberg, y de todos aquellos que en los distintos campos del conocimiento lo aprovechan y se apoyan en él para desarrollar sus reflexiones y sus investigaciones, no solamente en el campo de la filosofía, sino en el extenso campo de las ciencias sociales y de las humanidades, debido a la gran riqueza del gran filósofo de Lübeck. Así que, bueno, nos espera una jornada muy interesante. Son 3 días de congreso. Comenzamos hoy a las 17 horas, hora de Madrid, hasta las 19 horas, hora de Madrid. Y mañana repetimos la jornada. Tenemos 10 mesas temáticas. La acogida, la invitación ha sido bastante amplia. Vamos a recorrer una gran diversidad de temáticas fundamentales alrededor del pensamiento de Bloomberg. Tenemos mesas sobre técnica, metafísica, metaforología, por supuesto, en conceptualidad, también sobre hermenéutica, sobre política, sobre historia, sobre antropología, evidentemente, y una mesa especial también sobre el Nachlass de Bloomberg. Así que me complace que estén aquí todos presentes. Vamos a comenzar nuestro congreso, a inaugurarlo de manera magistral, con un invitado muy especial. Se trata de nada menos y nada más que del profesor José Luis Villacañas Berlanga, muy conocidos por muchos de ustedes. Pues, es un intelectual de amplio reconocimiento en el mundo iberoamericano y además uno de los grandes impulsores en el estudio y la apropiación del pensamiento de Bloomberg. José Luis es catedrático de filosofía y director del Departamento de Filosofía y Sociedad de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctor en filosofía por la Universidad de Valencia. Dirige la revista Res Pública, también la Biblioteca Virtual Saavedra Fajardo de Pensamiento Político Hispánico, de la cual fue creador, y la colección euroamericana. Ha publicado una serie de libros en torno al tema de la inteligencia hispana, ideas en el tiempo, un tema en el que ha sido un investigador incansable. Una de sus últimas publicaciones del año 2020 es Hispania, de formación imperial a sistema de poderes. José Luis es un escritor prolífico y un intelectual muy comprometido con los temas de la tradición intelectual y política iberoamericana, pero también es un experto en el pensamiento alemán y ha logrado conjugar ambas cosas. Ha publicado una obra extensísima de libros sobre filosofía e historia que ya ronda el medio centenar. Yo quiero destacar Jaume I del 2003, la formación de los reinos hispánicos del 2005, la monarquía hispánica del 2008, qué imperio del 2008. Y es autor también de Historia del Poder Político en España 2015, Populismo 2015 también, Teología Política Imperial y Comunidad de Salvación Cristiana, una obra magnífica del 2016, Freud lee El Quijote de 2017, El lento aprendizaje de Podemos de 2017, y los dos tomos de Imperio, Reforma y Modernidad. El primer volumen apareció en 2017, dedicado a la revolución intelectual de Lutero, y el segundo al fracaso de Carlos V y la decisión del mundo católico, en 2020. Su libro Imperiofilia y el populismo nacional católico del 2019 ha sido uno de los más vendidos en los últimos tiempos. Y entre sus tres últimas publicaciones están Neoliberalismo como teología política del 2020, el maravilloso libro sobre Luis Vives del 2020
y republicanismo, nacionalismo y populismo como formas de política contemporánea de este año. José Luis ha publicado una cantidad innumerable de artículos en revistas indexadas, muchos de ellos de manera directa en torno a la obra de Blumenberg, otros haciendo referencia parcial o indirecta a él. Son tantos pues que me tomaría demasiado tiempo enumerarlos. Quiero sencillamente darle la bienvenida, agradecerle por su participación tanto en la Sociedad Hispanoamericana Blumenberg como en este congreso, y decirle que estamos muy contentos y agradecidos de su participación, de contar con sus ideas en esta conversación intercontinental. José Luis, me place mucho darte la bienvenida. Bienvenido a nuestro congreso. Muchísimas gracias, Enver. Y muchas gracias, desde luego, por la amable presentación, a la que solo tengo el placer de añadir que seré director de departamento por un mes más, con lo que me veré pronto liberado de esta dura prueba de trabajo administrativo, ¿no? Como Enver sabe, últimamente no dispongo de todo el tiempo, ¿no?, para trabajar como a mí me gustaría por algún problema de salud. Y así que, desde este punto de vista, pues le ruego comprensión y le pido disculpas por anticipado por si efectivamente mi intervención esta tarde no es la más solvente. A mí me gustaría plantear el tema que quiero abordar en esta sesión y explicar inmediatamente después por qué he elegido la temática de esta tarde, ¿no? Bueno, en realidad yo vengo observando, analizando la teoría de la modernidad de Blumenberg bajo la hipótesis de que no está perfectamente ordenada en sus dimensiones internas, ¿no? O, por decirlo de modo más gráfico, la teoría de la modernidad que emerge en Legitimidad de la modernidad no está completamente cohesionada o no es plenamente coherente con la teoría de la modernidad que se deriva de Die Copernicani Servendum, ¿no?, una obra que desgraciadamente no está traducida al castellano. Pero creo sinceramente que la manera en que esas dos obras podían llevarse a discusión entre sí y afinar de una manera coherente las previsiones de Blumenberg acerca de la modernidad sería mediarla por el Arbeit am Mythos, ¿no?, por la gran exposición de Blumenberg sobre el destino del mito de Prometeo. ¿Por qué digo esto? Lo digo fundamentalmente porque el héroe de legitimidad de la modernidad, como sabemos, es Copérnico, y sin embargo el título de Die Copernicani Servendum es la otra obra, ¿no?, donde Copérnico está puesto en el centro mismo de la mirada, ¿no? Ahora, el hecho de que sea Copérnico en Legitimidad de la modernidad le confiere una relevancia extraordinaria a la cuestión de los umbrales, ¿no?, a Cusano-Nolano, esto es, al hecho de que el umbral de época aquí, pues como todo umbral, tiene dos aspectos: el aspecto específico de Cusa, ¿no?, que intenta salvar todo lo que puede de la Edad Media, volcando la Edad Media en la gran cuestión del límite de la matemática y la gran cuestión de la infinitud del mundo. Mientras que en Die Copernicani Servendum
curiosamente, el gran héroe de la modernidad acaba apareciendo en Bacon, ¿no? Por supuesto, la legitimidad de la modernidad está mucho más atravesada por los estudios de la escuela fenomenológica sobre la modernidad. Pienso en Annelies Meyer y, en último extremo, la fuente filosófica en la que se transparenta completamente el proceso moderno es Descartes, ¿no? Mientras que, como digo, en Die Copernicanische Wendung es permanentemente aludido Bacon como el que muestra la irreversibilidad con el mundo antiguo. Bacon es el que rompe la primacía de la astronomía y, en este mismo sentido, rompe la primacía griega de la contemplación. Y, por lo tanto, es el que, desde cierto punto de vista, marca el antes y después, en la medida en que rechaza la metáfora de los enanos a hombros de gigantes, ¿no? Por cierto, un rechazo que efectivamente estalla en Luis Vives, ¿no? Cuando expone de forma clara: ni ellos fueron gigantes, ni nosotros somos enanos, ¿no? Ahora, si nosotros miramos la modernidad como anclada en la revolución copernicana y, por lo tanto, como llevada a su autoconciencia de forma precisa por Descartes, tenemos una idea de modernidad completamente distinta de si hacemos de Bacon el centro mismo de la modernidad, ¿no? En un caso avanzamos directamente hacia Husserl y la problemática, hacia Husserl, Kant, Husserl, la problemática del cogito, y en el otro caso avanzamos a una comprensión de interrelación inevitablemente fuerte, inseparable, entre mundo de la vida y técnica, ¿no? Que yo creo, sinceramente, que es, en último extremo, la forma a la que Blumenberg se vincula específicamente a la modernidad, ¿no? Claro, estas dos tensiones, por supuesto que no es una contradicción afirmar estas dos corrientes, pero producen problemas de ajuste y exigen, de algún modo, replantearse la cuestión de la autoafirmación como forma específica de la legitimidad de la modernidad, ¿no? Porque nos obligan a ver esa autoafirmación de otro modo. Y lo que propongo es que miremos justamente el trabajo del mito como la gran reconstrucción de la teoría de la autoafirmación, en la medida en que viene caracterizada por la historia de Prometeo, que está estructurada alrededor de la divisa áurea de nisi contra deum, nisi deus ipse. Porque, claro, si la autoafirmación es un esfuerzo que se produce no tanto porque el Dios neonóstico de la teología nominalista nos deja absolutamente hundidos en la desesperación, sino que, desde este punto de vista del trabajo del mito, la autoafirmación se produce prometeicamente siempre en lucha contra un Dios, contra otro Dios. Esto es muy importante para mí porque nos permite mostrar la imposibilidad de considerar la modernidad y su legitimidad exclusivamente como un proceso a lo Kuhn, ¿no? con quien Blumenberg tenía tantas diferencias, de construcción de la ciencia revolucionaria moderna, ¿no? Sino que implica aspectos mucho más complejos
del mundo de la vida en la medida en que implica posicionarse de forma autoafirmativa en relación con la lucha teológica, ¿no? Claro, por supuesto que esa lucha teológica también la vemos en Descartes, ¿no? La vemos en Descartes desde el mismo momento en que Descartes tiene que lograr por todos los medios superar la posibilidad del Deus deceptor, ¿no? Y por supuesto, Descartes tiene que superar esa posición luchando contra el Dios de los nominalistas, claro, contra el Dios voluntarista, contra el Dios, en cierto modo, de la teología, del absolutismo de la teología, el Dios que puede hacer que 2 más 2 no sean 4, ¿no? En este sentido, Descartes lucha también contra ese Dios al que, como siempre en cualquier escena prometeica, busca verdaderamente arrebatarle su fuego. Esto implica que la autoafirmación moderna siempre es una autoafirmación mediada. Y esto es lo que yo he intentado reflejar con la revolución teórica de Lutero, que efectivamente muestra cómo toda la estructura de la gracia es una estructura autoafirmativa, pero mediada por la conquista de algún bien divino, ¿no? En el caso de Bacon, ¿qué vamos a decir, no? Bacon ya pertenece a la tropa de los puritanos, Bacon ya pertenece a la tropa que está haciendo exégesis bíblica y Bacon pertenece a el conjunto, al colectivo que está en el origen mismo de la ciencia contemporánea, que elige determinadas metáforas propias de la Biblia, la casa de Salomón, por ejemplo, para establecer en la Nueva Atlántida las aspiraciones fundamentales de la construcción de sociedades del conocimiento que estén en condiciones de repetir la construcción de las sociedades de la gracia, ¿no? Esto creo que es extraordinariamente importante porque a la luz del trabajo del mito, la evolución de la religión, la forma en que se lucha contra Dios es decisiva para entender las producciones de la autoafirmación humana. Bueno, dejo esta introducción aquí porque es una introducción meramente programática, está ofrecida con toda cautela, ¿no? Y sin rastro alguno de dogmatismo, pero les propongo una hipótesis para confirmar esta necesidad de ver legitimidad y Copernicani Sevendum a la luz de la historia de Prometeo. Porque la consecuencia teórica de hacer esta operación reside en que obviamente tendríamos que replantearnos la cuestión de la secularización como un conjunto inorgánico de metáforas. Dado que si la autoafirmación humana se logra en lucha contra lo divino, esto es, en lucha por apropiarse y robar el fuego cada vez de una índole de lo divino, entonces no podemos hablar de la secularización como un proceso inorgánico o de uso de metáforas, sino que deberíamos hablar de ella como aquellos aspectos de apropiación de la divinidad, de apropiación de la divinidad, que efectivamente sí es muy variable. No es lo mismo apropiarse del Dios que no engaña en Descartes que apropiarse del Dios que lanza la Begouf, el mensaje, ¿no?, de reconstruir el paraíso. Pero siempre la lucha es teológica y tiene como aspiración el humanizar algún rasgo de la divinidad y apropiarse de él. Esta mirada
yo creo que es la que le confiere a Feuerbach esta transferencia de cualidades humanas alienadas en una divinidad, lo que le concede la inflexión tan característica de la modernidad, ¿no? Que ya no es hacer del hombre alguien que se apropia de las estructuras divinas, sino hacer del mismo Dios un comparativo con el que afirmarse en las estructuras humanas, ¿no? Por eso Feuerbach es tan importante en la mirada de Blumenberg y por eso, en cierto modo, Marx también es importante en la mirada de Blumenberg, ¿no? Pero la hipótesis que les ofrezco esta tarde es que intentemos identificar esta lógica que describo torpemente desde justo el análisis del momento en que para Blumenberg la modernidad culmina. La modernidad llega a su meta en la medida en que se hace autoconsciente de forma plena de sí misma. Y sabemos que esto para Blumenberg sucede con Nietzsche. Ahora, si nos vamos a la manera en que Blumenberg analiza a Nietzsche, entonces nos damos cuenta de que lo que realmente está por debajo es la escena prometeica. Y que por lo tanto, si la modernidad culmina justo cuando la escena prometeica, más allá de Goethe, se hace plenamente consciente, eso indica que efectivamente el relato del trabajo del mito tenemos que situarlo en la vértebra misma de la modernidad, ¿no? Y por eso les ofrecía esta tarde abordar durante un tiempo considerado, ¿no? Porque no podemos estar mucho más, abordar la manera, esbozar un poco, la manera en que Blumenberg ve a Nietzsche y lo ve tanto en la legitimidad de la modernidad como en otros textos pequeños, ¿no? Porque nos damos cuenta de cuál es la operación efectiva de la inversión de todos los valores, naturalmente, como episodio de la lucha prometeica. Ahora, lo más relevante es que desde el principio Blumenberg considera que Nietzsche está mucho más en la línea de Bacon que en la línea de Descartes. Forma parte menos del mundo de la contemplación que del mundo de la acción y de la voluntad, ¿no? Y por lo tanto, que de Bacon a Nietzsche hay un paso directo, porque en el fondo se trata de apreciar el final de la civilización que Bacon había preparado, el paraíso que había aspirado construir. Y esto queda claro en Nietzsche desde un trabajo, uno de los trabajos preparatorios a un escrito sobre los filósofos. Un pasaje que dice cómo la ciencia ha llegado a ser lo que hoy es, solo puede comprenderse desde el desarrollo de la religión, ¿no? Esto es una enmienda, claro, a Kuhn, es una enmienda a la teoría del conocimiento de Merton y todos los modernistas, y por supuesto es una afirmación, ¿no?, que está legitimando toda la investigación de Max Weber, pero también está legitimando toda la investigación de estudiosos del mundo puritano inglés, ¿no? Pache Latour, que creo que no se ha enterado de esto, como sociedades científicas que están en condiciones de emerger desde las sociedades religiosas, ¿no? De ahí la importancia de los Rosacruces en otra línea completamente diferente, que no tiene nada que ver con los puritanos ingleses. Cómo la ciencia ha llegado a ser lo que es hoy solo puede comprenderse desde el desarrollo de la religión. Y creo que, como sabemos, el desarrollo de la religión moderna
está íntimamente vinculado al desarrollo por el cual el cristianismo ha asumido la cuestión de Prometeo, ¿no? Esto es, ha asumido la necesidad de superar al dios, a Zeus, al dios gnóstico, al dios cruel, al dios que en cierto modo es un dios que nos encadena, que nos manda el águila para devorarnos de modo continuo, ¿no? Esta superación hace que desde Fray Luis de León en adelante todo y desde luego de los padres de la Iglesia orientales, Prometeo sea una figura específica de Cristo. El caso es que Nietzsche cierra la modernidad para Blumenberg, ¿no? Y lo hace porque cierra el asunto de Descartes de un modo que ningún idealismo fenomenológico ha podido superar, ¿no? Si el Dios mentiroso no puede ser refutado, podía convertirse en todo caso en el Dios de una metafísica del artista. Esto es, lo que hace Nietzsche es decir, no, Dios no es un Dios. El Dios mentiroso, el Deus deceptor, no debe ser superado. Lo que debe ser es transformado en la metafísica del artista, que en el fondo es una metafísica de la mentira. Por lo tanto, en la elaboración del mito, Blumenberg al final dice que si no ha sido posible salvar la veracidad de la causa del mundo, Descartes, el arte todavía deberá permanecer para siempre una mentira. Ya el programa no está en salvar la veracidad de la causa del mundo, sino en acoger con todas las consecuencias la dimensión mentirosa del arte. Esta estética de la mentira, descomprometida completamente con la verdad, por primera vez con Nietzsche podía ser vivida como gozo. La actitud del espectador ahora ya exige serenidad, sea cual sea la obra de arte, sea cual sea la mentira. Esto es lo que emerge realmente del crepúsculo de los dioses. Por cierto, crepúsculo de los dioses que el propio Bacon había propuesto como programa. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es cómo deberá este Dios de la metafísica del artista someterse al destino de todo Dios. Un destino que sabemos que para Nietzsche siempre está sometida al destino germánico de los dioses. Todos deben morir. Nietzsche es el final lógico de la modernidad, porque la sentencia de que los dioses deben morir es lo que ofrece la ocasión definitiva de autoafirmación al ser humano. Solo con el crepúsculo de los dioses, el ser humano podría ser claramente feliz. Al final, tenemos lo que Lutero sabía perfectamente, que el ser humano solo puede querer una cosa, que los dioses no sean, que Dios muera. Una vez más, aquí tenemos el motivo de nemo contra deum, nisi deus ipse. Dos dioses engañadores buscan que quede uno solo, que pueda hacer del mundo la producción incondicionada de su propia mentira tras su victoria. Esto es lo que significaba la estampa de Prometeo liberado en la primera edición del nacimiento de la tragedia. Hay que recordar este título y no solo el título del Leviatán de Hobbes. Un Prometeo que pisa al águila de Zeus y alza violenta la cadena rota. Nietzsche se vinculó a los griegos porque la contemplación y la teoría, base de su cultura, ahora por fin podían traducirse en un espectador de una única actividad, no de los cielos, sino del arte. Pero debajo del arte luminoso, lo que hay de nuevo, más allá de Apolo, es Prometeo.
Es la existencia como el buitre, la existencia humana como el buitre que hiere el hígado del artista. Este es el único que se libera de las cadenas de Zeus, de la mentira del mundo, y solo así se libera a sí mismo. Ese dolor es la condición de la posibilidad del genio, y el genio, es el que tiene que liberarse a través de él. Con ello, Nietzsche estaba repudiando el odio del socialismo al arte y sus derechos. La cima del Cáucaso, la montaña mágica de Thomas Mann, va en la misma línea metafórica. La cima del Cáucaso es su lugar, ¿no? La tuberculosis que roe los pulmones en el Hautberg es exactamente el buitre que roe el hígado. Esa es la montaña mágica del sufrimiento que produce un arte que está lejos, siempre está lejos de la manipulación de la masa. En Thomas Mann, acordaos del llano, donde Hans Castorp deja a la existencia inauténtica. Hay mucho de Heidegger en esa novela. Lo decisivo de esa metafísica del artista es que implica una política. Pues dadas las condiciones extremas en que se produce el arte, debe estar protegido por la instancia del Estado. Y eso implica que el Estado ha de ser de los artistas. Aquí vemos una mímesis del platonismo que altera completamente su sentido. No filósofo rey, sino artista rey. Esto significa, ante todo, que es capaz de producir tales ilusiones que se impone a la convicción racional de los miembros del Estado y estos permiten ser engañados. Esto es Platón, pero invirtiendo su sentido, pues se trata de que un Gorgias puede imponer sus ilusiones y engaños con la buena conciencia de que el engaño y la mentira están permitidos porque produce belleza. Esta es la verdadera realidad del Dios mentiroso ahora. Pero para eso se tiene que disponer de lo más cercano al Dios, el demonio de la voluntad de poder. Sin embargo, Nietzsche, que es verdaderamente la clave de la lucha prometeica, ¿no? Sin embargo, Nietzsche no ha aceptado jamás que allí donde se cree o se crea, no se produzca al mismo tiempo algo terrible. Esto es lo propio de Prometeo. Este es el punto gnóstico de su sentido de la creación. La belleza es la única razón suficiente de la creación del mundo, dado que gnósticamente hay que sufrir, al menos que tengamos una razón para hacerlo. La belleza es el argumento radical de la antropodicea que justifica la existencia del ser humano. Los terrores de las fuerzas que se concitan en lo humano y que son fuerzas titánicas de la naturaleza. Aquí la invocación a Schelling, más todavía que a Hegel, es inevitable. Esos terrores deben ser aguantados con serenidad si producen belleza. Así Nietzsche nos coloca todavía en la etapa en que el mito nace. Y todo mito nace justo luchando contra otro Dios. Todo mito de arte, todo mito moderno. Se trata de la época en la que los monstruos tienen que ser abatidos para dar lugar a otro Dios. En este sentido se trata de ver nacer un mito, de ver nacer un Dios, que llega hasta la sentencia de Heidegger de que solo un Dios puede salvarnos. Y se trata de hacer de ese Dios el futuro. Este es el sentido utópico de la filosofía de Nietzsche, porque es el primer eterno retorno, la primera manifestación del eterno retorno. Por eso puede decir Nietzsche en el drama musical griego, lo que esperamos del porvenir en un tiempo pasado fue realidad. Esto es,
nuestra dimensión utópica, nuestra esperanza, por decirlo así, de 1871, del origen del drama, el origen de la tragedia, una vez en el pasado fue realidad. Pero para que volviera a serlo, para el retorno, se tendría que poner música a Zaratustra. Eso debía hacer el músico del futuro. Por eso Nietzsche, simbólicamente, míticamente, lleno de significatividad, puso punto final al poema de Zaratustra justo en el instante en que moría Wagner. En todo el esquema del pensamiento de Nietzsche, lo decisivo es que echa de menos un mundo en el que el terror ya no presiona en la creación. Echa de menos un mundo en el que el terror presione realmente en el momento de la creación. Echa de menos las fuerzas titánicas que cuidaron de Dionisos, un Prometeo cósmico. Eso es lo que busca. En suma, busca repetir la creación gnóstica. Lo que echa de menos es un proceso de creación siempre repetido en el que las fuerzas inhumanas, creativas, titánicas, producen el terror que acaba sublimado en belleza. Este era el esquema originario de la tragedia. Que creación es tragedia, es la enmienda humanista al Dios que contempla al hombre como hijo, es la enmienda al Dios cristiano, pero es la recuperación del Dios gnóstico, del Dios que contempla al ser humano como algo que tiene que ser torturado. Dionisos sufriente y renovado, esa es la cuestión. En este sentido, lo que no soporta Nietzsche es dar por acabado al hombre o dar por acabado el proceso creativo en él. El hombre no es un progreso respecto del animal, dice en Voluntad de Poder. Tal y como está constituido, no es un progreso respecto del animal. El blando civilizado es un aborto. Eso hace que Prometeo no deba ser nunca una figura intermedia, sino definitiva. Debe ser la continua oposición a la serenidad contemplativa y placentera del hombre. Por eso, Nietzsche alteró la imagen del mundo clásico. En este sentido, es la última declaración de hostilidad a la teoría que Bacon inauguró, basada fundamentalmente en la evitación del dolor. Y sin embargo, todo en Nietzsche iba dirigido a recuperar un paraíso y desde luego uno lanzado fundamentalmente contra el confort inglés. Así que Nietzsche necesita una exégesis de Prometeo que no sea el mito de la técnica y de las facilidades que genera el uso y el dominio del fuego. Trata de ver cómo Prometeo puede ser liberado sin hacer de él lo que ya había hecho Schlegel, el dios del progreso. Lo que liberó a Prometeo de tal modo que hizo de él un elemento de sabiduría dionisíaca fue la música. Esta es la que libra la interpretación del mito de ser una legitimidad burguesa al estilo Goethe. En suma, Nietzsche pensó que era él quien debía llevar el mito al final. Por eso le da tanta importancia Blumenberg y Nietzsche al Prometheus Entwurf, que está en la Werke, en el volumen séptimo 386-389. Así que Nietzsche nos propone la variación de que Prometeo fue liberado porque soportó con la música el sufrimiento y con ello se llegó al pacto de los inmortales y los hombres. Fue sencillamente olvidado cuando los dioses murieron, y los dioses murieron porque Prometeo no reveló su secreto al mundo clásico, al mundo clásico sí, pero no a través del mundo cristiano, no reveló su secreto, que era el sufrimiento y la mortalidad. Así se corrige el mito e incorpora
a su propia redacción la historia de lo que pasó, que Cristo mató a Zeus y mató a Prometeo. El periodo de su gobierno, el periodo que funda el gobierno de Cristo, es el del olvido de Prometeo. Y esto es así porque Cristo aspira sobre todo a que Grecia sea olvidada. Pues, tanto por parte de Cristo como por parte de San Pablo, la divisa es el odio a lo griego. Aquí, en el regreso de Prometeo, Nietzsche ha propuesto el esquema mítico que subyace al eterno retorno. La sucesión de los dioses no es, como pensaba el mito, ajena a la historia, previa al tiempo, sino la estructura misma de la historia. Ya lo vio Hölderlin. Pero para Nietzsche los dioses siempre tienen una pauta de conducta que implica despreciar y hacer daño a los humanos. Ese es el supuesto básico de su comprensión de la evolución histórica, que por eso recuerda mucho a la de Joseph de Maistre, y por eso Nietzsche está entregado a los moralistas franceses. Una historia, la historia real, es una historia del daño divino infligido al hombre, una historia gnóstica. El Renacimiento pudo haber sido el recuerdo de este olvido, pero se puso, dice Nietzsche, al servicio de la amistad por la vida. Y de este modo se olvidó el fundamento terrible de toda la cuestión. Nietzsche así entra en el mito como potencia que recuerda de forma completa el sufrimiento de Prometeo y su liberación por la música que expresa y objetiva ese sufrimiento. En cierto modo, Nietzsche tiene aquí el papel de un Epimeteo pagano, porque acusa al Titán de haber desplazado el sentido de la muerte, de haberlo ocultado a los hombres bajo la protección de la civilización. Ahora esa verdad oculta debe salir a la luz y Nietzsche debe traerla. Jamás ve Nietzsche una salida del mito como aquella que sería sencillamente que el buitre estuviera cansado de comer hígado y que la saciedad del atormentador siempre se rindiera antes de contrastarse con la inmortalidad del titán. El hígado de Prometeo, en esta salida humanista, crecería más deprisa que el hambre del buitre. En la manera en que Nietzsche elabora el mito de Prometeo, es importante que por fin se llegue a un acuerdo entre Zeus y el titán. Ese acuerdo dice que los hombres deben morir y quedar reducidos a polvo, pero que Zeus propone a Prometeo la compensación, el pacto de estar en condiciones de crear otros. Demasiado se ve aquí que Prometeo asume la función repetida, retornada de un dios gnóstico. Tiene ahora una nueva materia, polvo, para crear hombres. Polvo a través de su incineración, de su muerte. Por lo demás, se ve también aquí la dimensión anticristiana de esta gnosis renovada. En ese barro primordial que resulta de hacer polvo a los humanos, Prometeo puede lograr su creación. Lo que ahora produce es la música, no el logos. La finalidad de la música es producir un éxtasis que haga soportable el sufrimiento, la destrucción en medio de ella. Y este medio es necesario porque la forma en que el nuevo humano es creado, siempre bajo la cobertura de la música, rompe la condición que veía la generación anterior. Ahora, fijaos, la fuerza, es una cita, la fuerza y experiencia del hombre han de ser separadas en el tiempo. Fuerza y experiencia han de ser separadas. Bueno, este es el pensamiento contemporáneo, la desvinculación de la fuerza respecto de la experiencia, ¿no? Este texto no lo vio Koselleck, pero yo lo brindo a los koselekianos, ¿no?
comienzan a abundar que reflexionen sobre él. De tal manera que ahora la sabiduría, la fuerza, está vinculada a la juventud y que el tiempo es irrelevante. De este modo se garantiza la desvinculación a la historia del viejo ser humano, que como tal no ofrece ni fuerza ni experiencia que valga. Blumenberg ha dicho que si este antagonismo pudiera superarse, que esto es un enunciado efectivamente coselequiano, ¿no? Si pudiéramos realmente tener una fuerza que no estuviera vinculada a experiencia alguna, dice Blumenberg en la elaboración del mito final, se estaría cerca del superhombre. De este modo, el superhombre es el fundamento del Jugendbewegung, y por eso el Jugendbewegung tiene en Nietzsche, como sabía nuestro Ortega, el guía, el Führer. Ahora bien, este hombre que está dotado de fuerza y experiencia, siendo joven, es una metáfora del nuevo imperio, no hay que olvidarlo. El libro de Altmann sobre Nietzsche, Pensador del Imperio, es central. Este hombre debe estar dispuesto a la pronta extinción y por eso debe dejarse envolver por la música, que desde Schopenhauer no tenía una afinidad con la temporalidad. Pero en cierto modo, la verdadera compensación no está en la música, que permite el tránsito, sino en el hecho del eterno retorno. Ese que se expone a la muerte es el que aparece como el que tiene siempre de nuevo necesidad de sí mismo. Al final, cuando Nietzsche se pregunta, ¿no sería esto el circulus viciosus deus, en más allá del bien y del mal? No está llevando a cabo una operación cercana al cristianismo, que implica la muerte de todos los mitos y su sustitución por un único mito, el de Cristo. Con ello, el cristianismo destruye el mito, que de esta forma pierde toda capacidad de decir nombres y de construir historias. Desde este punto de vista, ¿no sería esta destrucción de los ídolos una recaída en la Ilustración, en Bacon? No, porque Nietzsche, como la frase concluyente del Dios del cristianismo, ya organizado en teología, inicia una nueva situación que lleva como título remitificación. Esto nos recuerda el pasaje de Teorías del Mundo de la Vida, en el que se dice que negando la negación del mito, es una cita literal, negando la negación del mito, Nietzsche cree poder hacer lo posible de nuevo. Por supuesto, la técnica de esta reducción de todos los mitos a un mito es sencillamente, en cristiano, el dulce arte del olvido, que es lo que realmente ejerció el cristianismo. Aquí Nietzsche sería una mímesis. Ese dulce arte de olvido sería uno de los dones que trae Dionisos, tal y como se dice en los ditirambos, para olvidar a Cristo. Con ello el eterno retorno no es la historia, porque su condición de posibilidad es el olvido. Pero el olvido, dice Blumenberg, en Legitimidad de la Modernidad, pero el olvido no es el arte de la historia humana, cuya irreversibilidad implica memoria. En la historia, el precio que pagamos, sigue la cita, por nuestra gran libertad crítica en relación a las respuestas, es el carácter no negociable de las cuestiones. Esto no excluye la posibilidad de que estas cuestiones deriven de un interés humano que reside más allá de la mera persistencia de la continuidad epocal, ¿no? La teoría de los valores de Ricoeur, ¿no? Los valores son eternos, están más allá de la continuidad epocal. Pero esto hace claro que es mucho más difícil demostrar la universalidad de un interés humano que simplemente señalar al hecho de que ha sido capaz de subsistir unas pocas centurias.
Como vemos aquí, Blumenberg está efectivamente reivindicando todavía la centralidad de la historia contra la culminación de este abandono de la historia, que es Heidegger. Es característico del tipo de pensamiento atomista de Nietzsche que no vincule sus descubrimientos entre sí, ha dicho Blumenberg en la descripción del ser humano. Pero en realidad, esta forma atomística de pensar es la mejor manera de apuntar a que todo acto de pensamiento es un acto de voluntad y que ésta, por su propia naturaleza, está compuesta de actos puntuales. Pues antes que voluntad de cualquier objeto, la de Nietzsche es la voluntad que se quiere a sí misma. Y esta voluntad solo puede ser libre si no solo quiere cada acto por sí mismo, sino si también puede dejar de querer. De este tipo de voluntad es expresión su pensar. ¿Hay algún aviso? Oh, no. Es alguien que ha levantado la mano, José Luis. Bueno, pero Vale. podemos ir cerrando y damos Sí, paso a sí. una conversación. Sí. Vale. De este modo, a ver, porque ya me he perdido un poco. Ya. Ahora bien, la aniquilación del mito por parte del mito de Prometeo, ya liberado de su fruto, la generación de los humanos, es de naturaleza cósmica, pues esa generación entregada a la voluntad puede repetirse una y otra vez, siempre mediada por el olvido, de tal manera que sobre el superhombre repose la voluntad cósmica de que el mundo sea siempre retorno. De este modo, la responsabilidad con el mundo se magnifica en la medida en que solo una mentira creída una y otra vez puede dar lugar a la verdad, a la dimensión cósmica que implica su repetición. Por supuesto, esta era una ilusión cósmica, pero le aseguraba a Nietzsche y al nuevo ser humano el poder sobre el futuro. Cito finalmente: el hombre que concibe no solo a la naturaleza, sino a sí mismo como un hecho a su disposición, ha atravesado solo el primer nivel de su autorización, su autotrascender en la autoafirmación de su historia moderna. La destrucción de la verdad en el mundo le hace por primera vez un ser activamente creativo, liberado del desastroso adormecimiento de su voluntad y de su creatividad. Concluyo con la frase final. Quizá este es el tipo de pensamiento que cree que ya ha llegado al final la capacidad de producción técnica del ser humano y que por tanto el camino de Bacon ya ha llegado a su final. Pero en el fondo sabemos que no es así. La técnica es la imposición de la teleología y procede de Bacon, pues compensa la obediencia del ser humano a la naturaleza con la obediencia recíproca de la naturaleza al ser humano. La cuestión es que desde aquí se aspiraba a utilidad y a confort, y esto no justificaba el objetivo de vivir eternamente. Esto solo le está garantizado a la belleza. Pero con ello, Nietzsche no está al margen de lo específicamente propio de la edad moderna, porque no ha escapado a la deificatio, a la imitación de Dios, a la antropodicea, que también se basa en la inexistencia de un orden previo. En este sentido, es verdad, como dice Blumenberg, que Nietzsche hace visibles las condiciones de justificación del hombre en la modernidad, que disputa las tradicionales, pero también es verdad que cae dentro de ellas. Si bien Nietzsche ve en la autoconservación el intento de conjurar un orden que no existe, y si bien él no cree que este deba ser el fin final, sigue teniendo necesidad de proponer un valor final. Rechaza el de Bacon, pero porque lo sustituye. Para él, autopreservación es uno de los más frecuentes resultados de la vida, pero la vida es algo más que eso, es descarga
de su propia tensión. Para él, autopreservación requiere conceder autonomía a la naturaleza, a un Prometeo natural, pues en relación con ella, el ser humano es donde está en peligro. Por eso para Nietzsche no hay naturaleza, ni orden, ni desorden. Y por eso no hay autoafirmación propiamente dicha, porque no se hace contra el orden. Este es el resultado de su encuentro con Kant y la negación de la teleología. La vida tiene que ser indiferente respecto a la realidad y por tanto no puede regularse por la teoría de la autopreservación. Al remover estas condiciones de la relación del ser humano con la realidad, todos los problemas de Bacon han desaparecido. La modernidad ha culminado. Solo iluminan de verdad lo que quiere destruir. Pero esto sobre todo en la aspiración a liberarse de la historia y con ello alcanzar una omnipotencia incondicionada por la propia obra de lo humano. Esa era la última manifestación de la lucha con el Dios absoluto de la teología, con apropiarse de él, de apropiarse de su omnipotencia, y por eso fue Nietzsche el que se tomó completamente en serio la tesis de la muerte de Dios de los teólogos. El superhombre ya le había robado todo su fuego. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, por tu presentación. Realmente magnífica. Bueno, vamos a dar paso a alguna pregunta para darnos el lujo de una breve conversación con la anuencia de los integrantes de la Mesa 1, que ya veo por la hora que estamos un poco sobre el tiempo, pero no importa. De todas maneras, en nuestra programación tenemos planeado, reservado 15 minutos de intermedio que podemos utilizar para poder aprovechar esta ocasión singular y escuchar una vez más a José Luis respondiendo las inquietudes. Entonces, quiero saber si hay alguien que quiera plantear alguna pregunta. Si nadie pregunta, hola, soy Ricardo. Ricardo, adelante. José Luis, encantado. Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, hola Enver. Y he disfrutado muchísimo hasta donde he podido seguirte, porque para no estar en forma que nos decías, madre mía, ha sido arrollador. Muchísimas gracias por todo el panel de sugerencias. Vamos a ver, en tu primer planteamiento has comparado la legitimidad de la modernidad y el libro sobre Copérnico, y has hablado como de dos héroes, ¿no? Entonces me ha recordado, has hablado de la herencia, digamos, del enfoque fenomenológico, y sería la visión de que es Descartes el padre de la modernidad frente a Bacon. Entonces me ha saltado ahí una interpretación que a mí siempre me llamó mucho la atención de la modernidad, que es la de Hegel. ¿La de, perdón? La del propio Hegel. Sí, entonces Hegel, claro que concede a Descartes lo suyo, pero quizá como buen alemán le da mucha importancia al cambio espiritual que opera el propio Lutero. Claro. Y por otro lado, el principio de experiencia no tiene duda de que no hay que esperar al escéptico Hume, sino que es Bacon, ¿no? Entonces, como, no sé si Blumenberg introduce la propia lectura de la modernidad de Hegel en este panorama tan complejo que nos has planteado, porque yo creo que, bueno, pues no sé si por o complicarlo más o por aclarar, porque me parece que es de los primeros que se desmarcan de esa, o nos ayudan a desmarcarnos de esa herencia, digamos, esa visión más monocartesiana, por decirlo así, ¿no? Lo voy a dejar ahí, porque habría más cosas. Gracias. Sí, tienes toda la razón, Ricardo, tienes toda la razón. Pero no me gustaría producir la impresión de que Blumenberg no le concede a Lutero relevancia, ¿no? Le concede en la medida en que Lutero
en cierto modo, ha fundamentado la tesis que está en la base misma de todo combate prometeico. Blumenberg permanentemente analiza la cuestión de decir, la tesis famosa de Lutero, de que el hombre por naturaleza quiere que Dios no sea. Claro, aquí está la fuente de toda lucha prometeica, ¿no? El hombre que quiere que por naturaleza Dios no sea es el ser rebelde, es el hijo de Luzbel, ¿no? El que efectivamente no acepta la legitimidad de Dios, ¿no? No acepta este sometimiento de la voluntad, ¿no? Bueno, por supuesto, aquí estamos hablando de Agustín. Estamos hablando de Agustín, estamos hablando de la libido dominandi, ¿no? Que es específicamente la manera en que Agustín interpreta la salida del paraíso, ¿no? Por eso es tan importante Bacon, en la medida en que Bacon se propone regresar al paraíso y se propone diciendo que la libido dominandi, por supuesto, está desordenada en el ser humano, pero en cierto modo está autorizada por Dios en el sentido de dominar todas las cosas, ¿no? Cuando el ser humano tenía en su poder los nombres mágicos que le permitían tener el poder, ¿no? Entonces, yo creo que de lo que se trata es de las aventuras de la libido dominandi, que Nietzsche traduce por voluntad de poder, obviamente, ¿no? Lutero lo que mostrará es que por naturaleza la libido dominante del ser humano es absoluta. Solo la gracia está en condiciones de reordenarla, ¿no? Lo que nos viene a decir Nietzsche de manera clara es que esa libido dominandi es la voluntad de poder que sostiene la vida, que sostiene el mundo, ¿no? Y por lo tanto tenemos que afirmarla en nosotros. Ahora, el caso de Hegel, por supuesto, es decisivo y fundamental porque reconduce a Lutero a una, yo creo que adecuada, a una adecuada consideración de la autoconciencia del espíritu, ¿no? El problema de Lutero es que el hombre natural quiere que Dios no sea, pero el hombre del espíritu efectivamente se vincula internamente a la voluntad de Dios, ¿no? Y por lo tanto, lo que para Hegel constituye el gran hallazgo de Lutero es la escisión propia de toda filosofía alemana entre naturaleza y espíritu, ¿no? Ahora, lo característico de Lutero, que yo es lo que he querido mostrar en mi libro de la revolución intelectual en un sentido muy hegeliano, ¿no? De revolución intelectual epistemológica de Lutero, lo fundamental es que de la misma manera que Copérnico está en condiciones de vivir en el mundo desde la mirada de la centralidad del sol, Lutero, en cierto modo, vuelve a proponer a la sociedad cristiana vivir en el mundo desde la mirada permanente de Dios, ¿no? Esto es, desde lo que llamamos óptica pasiva, ¿no? Con esta cuestión de la óptica pasiva, como es obvio, yo lo que intento es mostrar la verosimilitud de la centralidad de la óptica pasiva, que para Blumenberg es la condición de posibilidad de la descripción del ser humano, justamente con la irrupción de Lutero. O sea, Lutero es efectivamente una irrupción de óptica pasiva monumental en la medida en que el ser humano natural, que tiene una óptica activa, tiene que abandonarla y tiene que mirarse desde la justicia de Dios, ¿no? Acuérdate, no desde la justicia del hombre, sino desde la justicia de Dios. Bueno,
actuar en el mundo mirándose desde fuera del mundo, mirar la Tierra mirándose desde la centralidad del Sol, ¿no?, es la actitud que vincula a Copérnico con Lutero. Y en este sentido constituye una revolución intelectual, no tanto, atención, no tanto en el sentido hegeliano, ¿no?, de la autoconciencia de la subjetividad respecto de sí mismo, sino justamente en el sentido más específicamente agustiniano de que en el fondo solo la subjetividad se conoce a sí mismo si se mira desde la divinidad. Este es el punto. Por eso yo creo que Nietzsche, en esa frase que dice la evolución de la forma de conocimiento, la evolución de la ciencia, está íntimamente relacionado con la evolución de la religión, está perfectísimamente acertado. Y eso es efectivamente, yo creo, una huella hegeliana, ¿no?, que Blumenberg no siempre pone en primer plano, pero que yo creo que desde categorías blumenbergianas se puede poner en primer plano en la medida en que hagamos el juego de la dialéctica óptica activa, óptica pasiva. Muy bien, muchísimas gracias, José Luis, gracias, Ricardo, por la pregunta. Bueno, vamos a darle las gracias a José Luis finalmente por su intervención. De verdad, le agradecemos mucho su participación en este congreso. Ha sido una presentación que, pues, a todas luces nos ha dejado realmente llenos de interrogantes y de luces también. Y creo que ha sido una forma magistral de inaugurar este congreso con pie derecho. Te damos las gracias y te agradecemos también que en medio de tus circunstancias te hayas de todas maneras animado para participar y responder a nuestro congreso. Sí, muchísimas gracias a ti, Enver. De todas maneras, diré que mis circunstancias fundamentales en este momento es que a las 7 entro en otra conferencia. Claramente. Bueno. Ofrezco sueldo a persona que me lleve la agenda. Bueno, ya saben, la oferta. Gracias, José Luis. Bueno, gracias. Hasta luego.